primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, estamos muy honrados, estamos además especialmente honrados de hablar después de Neus. Yo recuerdo que vimos una conferencia de Neus y Guillem hace 25 años exactamente en Benassal, y fueron una referencia para nosotros por su grado de compromiso, por su pasión y por elevar la arquitectura vernácula ya entonces a la categoría de arquitectura noble. Eso lo hacía poquísima gente, entonces gracias Neus por esa referencia. Vamos a empezar. Una cosa nada más, hemos tenido que escoger y nos sabía muy mal, ¿no? Teníamos preparado incluso un puente de piedra seca que aquí hubiera sido como muy coherente, pero lo dejamos para otra ocasión porque no nos cabe todo. Bueno, y aún así os hemos traído bastante cosas, con lo cual iremos un poquito de prisa. Bueno, tanto ayer como hoy ya se ha nombrado el tema de la arquitectura popular o vernácula y un poco el significado y la fuerza que tiene, su relación, evidentemente es arquitectura, pero su relación con el paisaje no es una relación, es un todo que no se puede separar realmente la arquitectura tradicional del propio paisaje, así como del patrimonio material. Hay una relación continua entre lo que es el habitar, el vivir y las costumbres, las maneras de utilizar el territorio, de a su vez el ser humano adaptarse al territorio que tiene y pues esa simbiosis que se crea, ¿no? También es interesante, aparte que esto pueda ser África, pero yo creo que el tema de la arquitectura vernácula es algo que nos une, ¿no? Alrededor del mundo. Y una de las cosas quizá más interesantes que la arquitectura vernácula está construida a medida de hombre o a medida del ser humano, en su escala, en su relación con las costumbres, con las formas de utilizar el territorio, con los ritmos de la vida, donde hay unos ritmos de vida del cultivo y cuando el ser humano está cultivando el campo no se está ocupando de su casa, pero luego hay un momento que deja de cultivar por temas simplemente de lo que es digamos el tiempo, ¿no? El año y las estaciones, y entonces en el momento que deja de cultivar el campo lo que hace es cuidar de su casa, mantenerla, rehacer a lo mejor los revestimientos, reajustar las cubiertas. Pues esos ritmos que son de la naturaleza pero que se mezclan con la actividad, pues hace que esa arquitectura sea una arquitectura humana, que tenga esa relación con el ser humano. También se ha hablado ya, ¿no? de la relación que tiene con los materiales del lugar. Allá donde se construye algo, se construye con lo que se construía con los materiales que había. Desde la caña, si estamos en situaciones donde no tenemos nada más que caña, por supuesto, pues la piedra, y llegamos a construir en sitios los más increíbles, ¿no? Y sin embargo, pues con esa capacidad de adaptarse al medio y resistencia y ganas de vivir en ese lugar. Por lo tanto, muchas veces la arquitectura tradicional casi se confunde con su propio paisaje, pero porque está construida del propio material del paisaje. También las relaciones sociales, ¿no? De las que podemos aprender muchas veces. Una arquitectura que tiene una relación también de comunidad, donde toda la comunidad tiene que cuidar de su propia arquitectura. Esto es un elemento muy simbólico, ¿no? La gran mezquita de Djenné, donde pues hay como una especie de festival, de todo un ritual anual para cuidar de esa arquitectura en el conjunto de toda la población, que siente esa arquitectura como suya, y entonces todo el mundo pues se ocupa de rehacerlos enlucidos una vez al año después de las lluvias, con todo un ritual que es a la vez el mantenimiento anual de esa arquitectura. Por supuesto necesitamos que alguien lo sepa hacer, y eso quizá es uno de los problemas que tenemos hoy en día. Pues esa arquitectura está ligada pues, a los materiales locales, a una inmediatez de materiales, pero también a unas personas que saben trabajar esos materiales, que conocían esos tiempos y tenían esa relación con el material y esa inmediatez con él, ¿no? Puede ser la tierra, puede ser la piedra, depende de dónde estemos, ¿no? O la piedra en seco, o inclusive, pues, por ejemplo, los tejados vegetales.
viniendo nosotros de Valencia, yo siempre tengo una extraña sensación cuando llegamos, por ejemplo, a Reino Unido o a Irlanda, donde tenemos cantidades, pero miles y miles de tejados vegetales y se siguen manteniendo, y nosotros en Valencia ponemos chapas metálicas. Entonces dice, ¿qué pasa? ¿Por qué está pasando esto? Y una de las razones quizá es que en determinadas zonas, como puede ser por ejemplo el Reino Unido, el señor que techa con paja, que es el Thatcher, ¿no? Si os acordáis de Margaret Thatcher, pues Margaret Thatcher, pues es eso, el tejar, ¿no? Con paja en este caso, pues ese señor está bien visto por la sociedad. Es un señor que tiene un oficio importante dentro de una sociedad. Es aquella persona que es capaz de rehacerte el tejado con la paja. Quizá nosotros no tenemos tan valorados nuestros oficios y quizá ese es uno de los problemas por los que perdemos los oficios. Tenemos muchos arquitectos pero pocos oficios. Y eso es un gran problema si queremos restaurar la arquitectura tradicional. Bien, volviendo a esto, simplemente destacar la relación con la naturaleza del paisaje, los materiales y los recursos locales, los usos y las costumbres y los ritmos de la vida. Bien, hace unos años tuvimos la ocasión, a través de un proyecto de la Comunidad Europea, de tratar de estudiar las lecciones de la arquitectura tradicional. Eso viene muy en relación con lo que Neus estaba hablando antes. ¿Podemos aprender algo todavía de esa arquitectura? Pues podemos aprender un montón de cosas, ¿no? Desde todo lo que es la relación con el medio ambiente, por supuesto, todo lo que es el uso, por ejemplo, del viento, de la luz, la localización en la naturaleza, pero también las relaciones sociales, el uso de los materiales, la economía local, la economía de subsistencia, un montón de elementos que podemos seguir aprendiendo de allí y que podemos seguir utilizando bien para restaurar ese patrimonio, bien para construir arquitectura contemporánea. Bien, esta a veces es la situación de esa arquitectura que algunos de nosotros tanto apreciamos, pero desgraciadamente no todo el mundo la aprecia. ¿Por qué? Porque ha habido cambios sociales, emigración, pues quizás no sea por vuestra situación, pero sí que en muchos casos hay zonas completamente despobladas por temas de necesidad de buscarse trabajo en otros lados, ¿no? Con lo cual, pues un abandono, una ruina importante, pero también cambios en lo que son las aspiraciones sociales de la gente que vivía allí, la falta de oficios, que os decía, y luego veremos también el turismo de masa, lo que conlleva, ¿no? Todo eso que conlleva una serie de transformaciones de empleo de nuevos materiales, de transformaciones de las edificaciones, que hacen que, aparte de la ruina y el abandono, pues tenga una serie de otros problemas concretos. Vamos a centrarnos sobre todo en lo que son los cambios sociales y lo que son los cambios de materiales. Bien, esto ha sido pues, nuestra escuela. No somos del Rincón de Almuz. El Rincón de Almuz es ese enclave que está en la Comunidad Valenciana entre Aragón y Castilla-La Mancha. Hay mucha gente que piensa que tenemos algún abuelo o alguien oriundo de ahí. Realmente, pues no. No, pero bueno, fue un lugar donde experimentamos y aprendimos mucho durante muchos años. El Rincón de Almuz podría haber sido cualquier otro lugar, podría haber sido Mallorca, podría haber sido cualquier otro lugar en el cual uno se mete y va profundizando en la arquitectura popular. Como veis, al final aquí pasa lo que pasa en otros sitios, allí donde no se ha contaminado, llega un momento que la arquitectura vernácula es casi como un paisaje construido, es como si yo cogiera el paisaje, lo modelara y lo construyera, y a veces ni se distingue del propio fondo de la montaña como pasa aquí, ¿no? En esta parte sur de Ademuz, que está mejor conservada. Ahí hemos hecho 20 talleres internacionales de arquitectura tradicional. Cuando digo internacionales, son internacionales porque venían hasta de Japón, Estados Unidos, Colombia, toda Europa, Marruecos, y han pasado unos 500 estudiantes por allí. Y al tiempo que ellos aprendían, nosotros también aprendíamos, y además los habitantes acababan de mirar a un estudiante dibujando una cosa, después estaba todo el día dibujando bajo solo una cosa, y
pues debe ser interesante mi ventana. Y la miraban y la remiraban y decían, anda, pues esto debe tener valor porque lo han dibujado. Y luego, si además pasaba como en estos casos, que acabamos publicando, hemos publicado varios libros sobre el lugar, pues se sorprendía más. Aquí tenéis un libro que se llama Memoria Construida, en el cual desafiábamos el construir, el dibujar los detalles del high-tech que decíamos de la arquitectura vernácula, porque es la arquitectura más funcional que podemos imaginar, porque realmente todos los detalles están decantados con los materiales del lugar, no hay nada superfluo, está todo pensado perfectamente. Se trataba de evitar un poco la visión más bucólica de la arquitectura vernácula y ver efectivamente pues, la parte tecnológica, realmente la que aportaba a nivel constructivo. Luego vino otro libro que se llamaba Homo Faber, en el cual hablábamos de la arquitectura del trabajo que se hablaba ayer, de la arquitectura preindustrial, o como dicen en Inglaterra, dicen del Industrial Vernacular. Bueno, entonces hablábamos de todos estos edificios relacionados con el trabajo. En los talleres también hemos trabajado con Photoshop, conforme íbamos ganando con medios, pues trabajábamos, por ejemplo, ahí veis arriba una aldea que tiene todavía ese color un poco del paisaje, pero que empieza a tener ese blanqueado, blanqueo una, blanqueo otra, voy cambiando un píxel, otro píxel, al final, si sigo así, ¿qué es lo que pasa? Veis lo de abajo, pues al final me convierte en un pueblo andalusí, ¿no? Un pueblo de Andalucía todo blanqueado, ¿no? Es decir, que malo o bueno, no lo sé, pero es un cambio en el paisaje, ¿no? O, por ejemplo, esto es un pueblo, se llama Castelfabí, donde se construye todavía sin licencia muchas veces y con ladrillo visto, sin encalar ni nada, y es el Far West, ¿no? Digo, se construye y tal. Si seguimos así y probando con Photoshop, esto no es verdad, pues podríamos llegar a esto, ¿vale? Pero ¿qué pasa si cogemos con lo que hay y sin hacer un plan irreal, cogemos y con un poco de pintura y con un poco de lucidos tradicionales, cogemos la misma situación que tenemos arriba a la izquierda, pues hombre, pues podemos llegar a un momento que al final, asumiendo incluso los volúmenes, incluso algunos desmanes que ha habido hasta ahora, pues cómo podemos asumir aquello de una manera más agradable. O trabajamos también con el paisaje, digamos, trabajar los arquitectos, por lo menos nosotros, tampoco voy a decir los arquitectos porque hay también urbanistas que están muy acostumbrados, pero nosotros estamos más acostumbrados a trabajar a escala 1.20, 1.50, 1.100, 1.200, trabajar a escala 1.10.000 pues nos costó, pero una vez empezamos a entrar en secciones del paisaje, y además en nuestros talleres venían profesores y de agrónomos, de geografía, o sea, cruzábamos un montón de disciplinas y era muy interesante porque cada uno veía una cosa. Entonces empezamos a trabajar, a poder entender el paisaje a escala 1.10.000, era muy interesante, aprendimos muchísimo de esos talleres y luego lo hemos aplicado incluso en planes de protección territorial. O cómo evoluciona la casa desde el uso de una misma casa que tiene un uso con animales de caracol, etcétera, y cómo al final esos mismos espacios se transforman en otras cosas actualmente. Cómo asumir esa compatibilidad de esos espacios. Luego también, ¿cómo es esta arquitectura del Rincón de Ademuz? Esto puede ser peculiar, pero cada arquitectura tiene su peculiaridad. En este caso es curioso porque la estructura está hecha de pilares, y esos pilares que veis ahí en una foto arriba, abajo a la derecha, que es una foto de 1917, son pilares de yeso estructural, que es algo que siempre sorprende. ¿Cómo el yeso? Pues mira, el yeso funciona y tanto, y hemos hecho también pruebas en ese sentido. Nos recordaba un poco al dibujo que veis arriba de la Maison Dominó de Le Corbusier, que hace en el año 1914 también, tiene los pilares construidos y luego pues distribuyes la casa. Las técnicas constructivas son forjados con revoltones de yeso vertido, bien de viguetas escuadradas o de viguetas sin escuadrar, y luego realmente la fachada está construida, va tamponando entre los pilares de yeso, digamos, con un muro de mampostería más gruesa en la planta baja para resistir los envites de la gente o de las bestias, y luego las plantas superiores se construye con tabiques colocados de canto, cogidos con yeso, algo muy delgadito, es el mínimo que uno se pueda imaginar. Bien, la cubierta está hecha con rollizos y cañizo. Luego el yeso se utiliza, el yeso es omnipresente, entonces se utiliza para toda la arquitectura interior, para toda estos son los trojes, o lo que se llamaría, creo, en catalán, depende de las zonas trui, donde se almacenan los cereales, etcétera, para el invierno. Bueno, el yeso tiene una relación muy directa con esa arquitectura y también hemos estudiado los procesos de extracción del yeso, la cocción, etcétera. ¿Cuál es la situación actual? Esto podría ser un
retrato de muchas cosas, de muchos lugares. ¿Esto se ve? ¿Este curso se está viendo? Sí. Bueno, están los edificios los nuevos edificios de aspiración urbana. Estoy en el pueblo, pero quiero estar en la ciudad y me da igual lo que pase. Este edificio acaba de vaciar el barrio entero de arriba y además tiene patinejos de 3x3 de lo más cutre, de lo más esto que uno puede estar en la ciudad, me le importa al pueblo. O sea, no me importa lo bueno de la ciudad, me importa lo malo, ¿no? Luego los nuevos edificios de aspiración rural, o sea, los neorurales, o lo podríamos decir, esto lo llamamos casas garrapiñadas de piedra. O sea, yo lo construyo en hormigón, ¿vale? Y luego le pego piedra que acalla mi conciencia y también se integra, digamos que se podría decir que se integra, aunque se integra quizás de una manera un poco equivocada. Luego estarían los nuevos edificios vernáculos, es decir, lo mismo que hacían nuestros abuelos, que cogían una mula y cargaban los materiales tradicionales, que a lo mejor no iban más allá de medio kilómetro para cargarlos, y luego construían, y aquí te pillo, aquí te mato, digamos, pues lo cogían, van con el tractor, cargan con materiales en la tienda de materiales de construcción, que es la nueva cantera, ¿no? La compran y luego lo montan con un ingenio y esto sería de premio Pulitzer. O sea, tienen aquí los sillares de esquina, las verduladas, o sea, es una cosa realmente de un ingenio. Nosotros le hemos enseñado esto a antropólogos y se quedan fascinados, porque antropológicamente es fascinante. Otra cosa es que a nivel de integración, efectivamente, eso ya no se integra como los materiales tradicionales, porque los materiales tradicionales cogidos, aquí te pillo, aquí te mato, con ese uso inmediato, tenían una garantía de integración. Esto no tiene una garantía de integración, ¿no? Es como el somier de ayer que enseñaba Aina, ¿no? Aquí tenéis una reinterpretación de la casa tradicional exactamente igual que la casa tradicional, con sus pilares de yeso, perdón, de hormigón, ¿vale? Pero, digamos, con los materiales modernos. Y luego está, digamos, las restauraciones demasiado poquito, ¿no? Es decir, al final yo cojo un tornillo, le voy apretando y te quedas diciendo, voy a dar una vuelta de roscamas, le das una vuelta así, y claro, ya se suelta el tornillo, ya le puedes, o sea, ese edificio ya no hay que lo arregle, porque ya lo han rebañado tanto, es como si yo voy pasando piedra a piedra aquí, al final ese rejuntado así como tal le quita naturalidad al edificio, ¿no? Y eso que hay seguramente muy buena intención detrás de muchas de estas intervenciones, ¿no? Bien, bueno, hace ya muchos años compramos una casa en una aldea, esta casa de aquí. Lo que veis aquí son casas cementadas en cemento gris, porque allí el cemento gris en aquel momento era una cuestión de estatus. Yo me ponía, enlucía con cemento gris que se viera bien cemento Portland, entonces mirabas al vecino, así por debajo del hombro, por encima del hombro le decías, yo tengo cemento tú, y tú no, nano. Como dices, yo he llegado ya a un nivel superior de conocimiento, ¿no? O sea, al final la gente, ahora mismo esto ya está pintado, integrado. Esta casa era una casa tradicional de yeso, ¿no? La estudiamos con todo detalle como si fuera un monumento, ¿no? Hicimos un proyecto piloto de restauración de esta casa y restauramos, en un principio era una casa de experimentación, no queríamos hacernos un chalet. De hecho, os diré que cuando nos llamamos para preguntar cuánto costaba y nos dijeron 600 euros. ¿Cómo? Y dice, bueno, sí, es que así ahorráis dinero y así tenéis dinero para poder restaurarla y que no se caiga al suelo, como pasó con la casa del vecino. Yo no quiero sufrir la vergüenza de que se caiga la casa de mis abuelos al suelo, igual que le ha pasado a este de aquí. Entonces, claro, nos dimos cuenta que habíamos comprado una responsabilidad más que una casa, ¿no? Entonces, bueno, restauramos el tejado, porque en aquel momento nevaba hasta en planta baja, imaginaos la cantidad de agujeros que había por medio, ¿vale? Incluso pues utilizamos, no sé, sí, es decir, que utilizamos también, empezamos a utilizar la cal. Entonces nos dijo el albañil, cal, pero si eso es muy antiguo, eso usaba mi abuelo y eso es malísimo. Y les digo, bueno, a ver, es que mira, aquí si tú usas un muro de piedra y le pones cemento, al final no transpira, y si no transpira, pues al final pues sales, humedades. Tú llevas años trabajando, te das cuenta que a veces sales y sí, pero el cemento es bueno. Dice, sí, el cemento es bueno. Dice, vale, pero bueno, mira, vamos a ver, cuando haces un muro nuevo, haces un muro capuchino, haces un muro con cámara de aire y lo dejas ventilado, si lo haces bien, ¿vale? Para que al final aquello ventile. Esto, el cemento, si lo pones en un muro de piedra que no tiene cámara, pues es que vas así sales. Y entonces estaba un poco en conflicto, pero decía, ¿pero el cemento es bueno? Sí, el cemento es bueno, vale, de acuerdo. Pero bueno, entonces, para hacer un ejemplo, decíamos, mira,
Si pones cemento en un muro es como si le pones la mano en la boca, te pones la mano en la boca así y al final, a cabo de un tiempo, pues bufas, ¿no? Y dices, sí, entonces bueno, al final dices, bueno, mira, prueba en este muro con la cal, con esta cal que te traemos nosotros, si te encuentras mal, luego al final hacemos el muro, que había que hacer un muro muy difícil con todo el edificio encima, o sea, era una cosa un poco delicada a nivel estructural, lo hacemos y si quieres, porque habíamos ya un negocio de echarle un poquito de cemento, dice, pero si funciona la cal, lo haces solo con cal. Vale, vale. Entonces, bueno, pues lo probó y al cabo de unos días estaba ya contento con la cal y decía, oye, tal, y vamos pasando por ahí y tal. Entonces nos encontramos un día que estaba hablando con el pastor del pueblo y decía, porque todo el pueblo de Ademuz está enfermo por culpa del cemento. Porque mira, desde que echaron cemento en las calles, las casas, la humedad del terreno no está en las calles y se entra por las casas y la gente tiene reuma. Yo cuando era pequeño la gente no tenía reuma. No, vale, mira, y le dice, te voy a poner la mano en la boca, te vas a ir, le ponía la mano en la boca y así no respira. Y entonces encontramos un apóstol de la cal allí, ¿no? Bueno, la cubierta la hicimos con té, tuvimos que cambiar 2 vigas, así que hubo que quitar parte de la cubierta, rehacer el cañizo, cogimos con barro y cal. Luego hemos hecho más consolidaciones de forjados. Esto puede parecer, si queréis, pintoresco, pero digamos esto que veis aquí, que es un mallazo de yeso armado con cañizo, está probado en laboratorio, lo hemos probado un montón de veces, hemos hecho un montón de pruebas, hemos tenido un proyecto de investigación, funciona súper bien hasta el punto que al final es una cosa que realmente nos gusta y además que da unas prestaciones increíbles. De hecho hemos llegado a coger el yeso comercial y hemos llegado a sacarle 30 megapascales de fuerza, o sea, 300 kilopascales por centímetro cuadrado. El secreto está en la cantidad de agua y cómo la masa. O sea que al final hay mucha más ciencia de la que aparece detrás de estas soluciones de arquitectura tradicional. No tengo tiempo de entrar en esto. Por último, deciros que esto sí que os voy a enseñar una cosa, que es una revolución, esto es mucho más que la Revolución Francesa, que es que cuando vimos este proyecto piloto comparamos lo que eran qué pasaría si restauramos esta casa o qué hubiera pasado si la tirábamos abajo y la construíamos nuevo. Entonces comparamos, digamos, los precios del presupuesto. Sabéis que aquí hay mucho arquitecto, creo, de que al final cualquier unidad de presupuesto está basado en un trípode, que son la mano de obra, la maquinaria y los materiales. Bueno, pues ese trípode, incluso en las partidas que son iguales, si yo voy a restaurar una ventana o la voy a hacer nueva, imaginaros que restaurar me cuesta 1.000 euros y hacerla nueva me cuesta 1.000 euros. Pues la estructura, suponiendo que me costara igual, que nosotros llegamos a la conclusión de que incluso la restauración costaba menos, pero suponiendo que me costara igual, si uno compara la estructura interna del precio, cuando uno restaura, el 90% de la restauración es mano de obra, es decir, que me va al carpintero, al artesano, al que produce, que además trabaja localmente, no que me viene una carpintería de Francia o de cuantos importada, o de Madrid, o donde queráis, ¿vale? Es decir, que si yo restauro, casi todo el dinero se queda en mano de obra. Y hay una promoción interna de todos los oficios. Esto es una revolución, esto sí que es una revolución. Atención, alcaldes, es decir, que realmente esto sí que es una revolución. Porque yo estoy fijando población, estoy fijando oficios, estoy promoviendo la tradición de una manera indirecta. Y estoy quedándome con todo lo que tengo, con toda la identidad, ¿no? Bien, esta otra intervención que os voy a enseñar es un poco peculiar, porque el edificio es bastante peculiar. Es la misma aldea, ¿vale? La aldea que veíamos antes de la casa, que es la aldea de Sesga, actualmente tiene 4 habitantes en invierno y puede tener 300 en verano, porque la gente vuelve en verano a su antigua casa. Bien, tuvimos la suerte que en determinado momento la consejería de allí nos dijo, ¿qué edificio queréis restaurar? ¿No? Y nosotros dijimos, pues este. Claro, este parece un edificio cualquiera, ¿no? Por fuera y esto que tiene especial, una casa cualquiera. Bueno, lo que tiene especial es que era prácticamente el único edificio público del pueblo. Es el horno de pan abajo, la escuela y la barbería arriba. Entonces, pues lo que tenía era pues el horno en toda la planta baja, la escuela encima del horno para que los niños estuvieran calentitos y la barbería, que sabéis que en esos pueblos realmente el barbero era todo, era el médico, era el veterinario, era el alcalde y era todo, ¿no? Bueno, pues como la oficina, digamos, de la pública del pueblo. Esta era la situación en que nosotros encontramos el edificio. Parece que está abandonado hace mucho tiempo y no es así.
Cuando nosotros entramos allí, pues ese horno se había dejado de utilizar unos poquitos años antes, porque la gente del pueblo seguía haciendo, una señora todavía, la última que quedaba, seguía haciendo pues pan allí cada 15 días. Y la última vez que cerró y ya no volvió, ¿no? Pero todo estaba tal cual, ¿no? Esa atmósfera de la que hablaba Neus antes, pues estaba toda allí. Este es el horno por dentro, esta es la escuela que se encontraba encima. La escuela se cerró en 1961 porque en el pueblo ya no había niños para tener escuela. Cuando se cerró esa escuela, pues se cerró tal cual. Allí había mapas de aquella vez, retrato de Franco, todavía allí, todos los objetos, todas las cosas. Claro, si os fijáis, en esta zona pues entraba agua por el tejado, la fachada se estaba abriendo, había una serie de cosas por las que hay que intervenir, no se puede tampoco dejar que aquello pues siga degradándose, pero cuando nos encargaron una restauración de esto, la gente del pueblo, las del verano, cuando estábamos allí nos decía, ¡ay, que vais a restaurar la escuela! ¡Ay, qué pena! A ver lo que sale, ¿no? Entonces nos sentimos que le vamos a arrebatar el alma a la gente, ¿no? Eran como sus recuerdos, era su escuela donde habían vivido de pequeños y querían mantener su recuerdo, ¿no? Que estaba allí. Bueno, pues eso nos lo tomamos como una responsabilidad también, decir, a ver si consigo hacerlo sin arrebatar el alma a la gente, ¿no? Bueno, esta era otra habitación con Fermín, el pastor del pueblo, que nos enseñaba pues, estos lugares. Y lo primero que hicimos fue hacer fichas y catalogación de todos los objetos, exactamente todo lo que había dentro de la escuela, porque no puedes hacer una restauración con los cuadros colgados a las paredes. Entonces teníamos que quitar las cosas, pero luego queríamos volver a ponerlas exactamente como estaban. Entonces pues catalogamos absolutamente todo, tratando también de entender qué era cada cosa y para qué servía. Hicimos la reparación de la cubierta, que no era nada más que volver a poner las cosas en su sitio, o sea, se había movido todo y entonces entraba agua, pero bueno, volvimos a poner las tablas donde tenían que estar, las tejas donde tenían que estar y tal cual. ¿Cuál es el problema hoy en día? Que si tocas algo, pues tienes que también seguir la normativa, esa cosa un poco desgraciada que a veces tenemos, ¿no? Entonces, pues tienes que poner luz, desgraciadamente también las luces de emergencia y esas cosas que las tienes que poner. Pero bueno, intentamos esconder todo aquello para que se viera lo menos posible y que no fastidiara demasiado el conjunto, pues bajo cubierta, en una grieta del muro para pasar el tubo para que luego el tubo no se viera y esas cosas. Atamos la fachada para que estuviera, que no se siguiera moviendo. Tuvimos que rehacer algún revuelto con yeso, reparamos el retrete de los niños, descubrimos entre la maleza pues, que había un retrete, recogimos todos los trocitos de retrete cerámico y lo volvimos a poner en su sitio y consolidamos los revestimientos. Los revestimientos es una arquitectura de mínimos, ¿no? Entonces el único trocito de enlucido de yeso que había era allá donde estaban las puertas, porque la gente tocaba para que no se manchara, no pierda el vestido y esas cosas, ¿no? Pues recuperamos tal cual ese trocito de enlucido de yeso, tratando de mantener un poco su situación actual, ¿no? Con bueno, pues los mismos colores, rellenando las grietas y consolidándolo todo. Claro, este es después de haberlo restaurado, cuando la gente lo veía y dice, pues esto está igual que antes. Pues esa era la idea, ¿no? Pues no hicimos los típicos rejuntados que os decía Fernando antes, de pasar alrededor de cada piedrecita, sino que rellenamos los agujeritos donde había simplemente aire. Restauramos la única ventana de todo el edificio, que era esta, después de luchar un poco con el carpintero que la quería cambiar. Limpiamos el pavimento, tratamos con taninos todos los elementos metálicos para que conservaran su oxidación, recuperamos las pizarras, no había dinero para comprar pizarras de pizarra, pintaban un rectángulo negro en la pared y como había humedad se había descacarillado todo, entonces pues restauramos esos rectángulos negros que eran la pizarra, pusimos luz. Este es el último pueblo de la Comunidad Valenciana en haber recibido la luz y el agua. Y
y de España probablemente, con lo cual pues no había luz, pero tratamos de poner la luz y eso no fue fácil porque iba a ser un museo inevitablemente, ¿no? Pero poner luces de museos a veces es como poner foquitos que enfocan cosas y eso acaba de matar el conjunto porque es como ya, ¿no?, la farolita que le da al muerto directamente. Entonces, pues lo que tratamos de hacer fue de poner una luz como si estuviera utilizado el espacio, una luz homogénea en todo el espacio. Y este es el resultado después de la restauración. Claro, cuando la gente entró allí, empezó a decir, pero si no habéis hecho nada, ¿dónde habéis metido el dinero? Y nosotros, bueno, pues era lo que pretendíamos, ¿no? Pasar por allí arreglando las cosas, pero que no hubiese pasado nada y que todo estuviera como antes. Esta es la escuela, con todos los objetos de vuelta a su sitio, y si os dais cuenta, la mancha ha desaparecido. Lo que hemos hecho ha sido pintar en esa zona, pero si os dais cuenta aquí, queda una marca, y es la marca de las manitas sucias de los niños cuando estaban sentados en los pupitres. Y dice, ¿por qué has mantenido aquello? Porque es mantener la vida allí, ¿no? Y dice, bueno, es un poco quizá congelar las cosas, pues sí, pero es una forma de mantenerlo vivo, ¿no? Que no es matarlo completamente como si fuera un museo. Bueno, aquí veis las luces, y este es el edificio ya después de la restauración. Bueno, hemos hecho más restauraciones, pasamos rápidamente de varios edificios preindustriales. Nosotros acabamos de publicar el libro Homo Faber, que os explicaba antes. Entonces, bueno, sirvió un poco como guía para encontrar edificios para restaurar. Hicimos algunos nosotros, otros colegas, ¿no? Como por ejemplo una tejería, un lavadero, hornos de yeso varios. Por ejemplo, este es un lagar que estaba, bueno, esto es parte del libro, digamos, el libro tiene una parte de estudio de arquitectura, parte de estudio de las actividades y parte de estudio de fotografías y textos. Esto es el proceso de pisado de la uva de allí, que es parecido al de aquí, evidentemente. Esta es la parte de la producción del vino. Esto es el estado, y encontramos el edificio que estaba, lo podríamos decir, una primera restauración, es decir, que es la forma más cómoda de entrar a un edificio. Cuando ya te han restaurado un edificio, te lo han restaurado mal, es muy difícil apretar un botón, es casi imposible apretar un botón y volver para atrás. Pero si lo encuentras casi sin tocar, solo con unos parches de cemento es más fácil entrar. Bueno, entrar y caerse también en un agujero porque el forjado estaba mal, eso, pero bueno. Bien, aquí tenéis la restauración de los forjados que hicimos con este sistema de yeso y cañizo, una escalera nueva que tuvimos que hacer vaciando un revoltón para poder subir de un lado a otro, que aprovechamos también para pasar todos los tubos, todo el tema electricidad pasa por los forjados, la estructura, la reparación de estructura y los macarrones de electricidad van juntos para evitar rozar las paredes. Y este es el resultado con esta capa de yeso un poco texturada. Bien, también otra reflexión relacionada con el tema de la falta, sobre todo de oficios tradicionales y las dificultades que tenemos en realizar la restauración, la entrada de los nuevos materiales y muchas veces a nosotros lo que nos pasaba, por ejemplo en Ademuz, cuando íbamos por allí diciendo, no, es que hay que restaurar, la gente te decía, sí, pero no encuentro a nadie que me lo haga. ¿Y cómo se hace eso? ¿No? Entonces, de allí nacieron, y bueno, pasando más rápidamente sobre esto, bueno, problemas que todos conocemos, de la entrada de los nuevos materiales, la posibilidad también del tema del turismo, que a veces también da dos vueltas a la rosca, que era lo que decíamos antes, sí que recupera, pero también sobreactúa muchas veces. Pues de estas reflexiones nacieron una serie de manuales. El primero de ellos fue justamente un pequeño manual que es Renovar Conservando, que realizamos en el Rincón de Ademuz y otros más, ¿vale?, que salieron en otros contextos, desde la Comunidad Valenciana, la Ciudad de Valencia, a nivel nacional español, a nivel de Málaga, en norte de Marruecos, un manual sobre restauración, arquitectura y tierra y varios de recuperación de técnicas tradicionales. En el caso de Ademuz, una de las motivaciones que movió a ese manual era la necesidad de dar herramientas a la gente, a los propios propietarios, que son los que muchas veces hacen pues, las pequeñas intervenciones. Con lo cual es un manual muy sencillo, con muy poco texto,
muchas personas allí no saben leer, o por lo menos no leen mucho, por lo cual no le puedes meter mucha literatura tampoco, y era una cuestión de que fuera muy directo, ¿no? Y entonces pues inventamos un poco este sistema de decir cómo era, por ejemplo, una ventana tradicional, cómo sería adecuado restaurarla, mejorable y impropio, para no decir bien, mal, porque también es violento decirle a alguien estás haciendo mal las cosas. No hay un bien o un mal, ¿no? Pero sí que podrías hacerlas un poquito mejor. Y luego, pues aquí, por ejemplo, una ficha técnica de cómo recuperar una ventana histórica, pues por ejemplo, cambiando las bisagras de dirección, según lo que tengas que adaptarla y demás, ¿no? Bueno, pues este es un librito pequeñito de 80 páginas, pero como una especie de condensadito que servía pues para dar a la gente. Realmente era algo donde si la gente se acercaba a la oficina, digamos, del ayuntamiento, pues se le daba el manualito para que pudiera saber cómo restaurar su casa, ¿no? Pues con varias fichas de todo tipo. Este es un manual mucho más complejo, que es de la Comunidad Valenciana, eso también encargado por la Generalitat Valenciana, que empieza por cómo es la arquitectura en la Comunidad Valenciana, pues con mapas de lo que nos encontramos, las técnicas constructivas que podemos encontrar, pues los tipos de problemas que nos podemos encontrar, con muchas fichas, y luego el tipo de intervenciones que podemos hacer. Son todas intervenciones además que nosotros hemos hecho, y para nosotros eso es muy importante, porque no es algo abstracto que no he probado a hacer, sino son cosas que hemos probado a hacer, porque es importante también saber que hay un abanico de posibilidades. Yo una misma intervención la puedo hacer de 1000 maneras diferentes, pero en algunos casos puedo tener unos problemas, en otros, hay unos pros y unos contras, y cada uno tiene que ser libre también de decidir. No podemos decir, hacemos así porque sí, sino, bueno, pues tú decides, quieres esto, mira a ver lo que quieres hacer, ¿no? Y eso es un poco, digamos, la idea que hay detrás de todos estos. Este manual de la Comunidad Valenciana, además, bueno, es como manual de la arquitectura mediterránea, realmente va por la tercera edición y se sigue vendiendo, es decir que si alguno tiene interés, luego daremos las coordenadas. Algunos de estos manuales están en la web, gratis, también los podéis descargar. Bien, este por ejemplo está en la web, es un manual que hemos hecho de buenas prácticas para el Ministerio de Cultura. Creemos que este año se publicará, en cualquier caso se descarga en la web gratuitamente. Es toda España, nos ha llevado mucha faena. Estos puntitos de ahí no son sarampión, son los lugares que hemos visitado más de 1000 municipios de los 7000 que tiene España. Ahora ya lo veo con un poco de descanso, me agotó, en aquel momento estaban un poco agotados. Y bueno, hemos hecho también las técnicas donde se pueden encontrar, en qué lugar de España, tipo de soluciones constructivas, detalles constructivos. Incluso hemos ideado esta rueda un poco de restauración, muy a la idea de esta rueda que os enseñaba antes de la sostenibilidad de Versus, en las cuales podemos chequear, una persona se puede chequear durante el proyecto o incluso a posteriori hasta qué punto está respetando el edificio, etc. O sea, se trata de hacer cuantas más cruces puedas hacer mejor, y así estás un poco más tranquilo de que lo estás haciendo bien. Bien, soluciones constructivas, detalles constructivos. Este es otro manual, el manual de Málaga, el norte de Marruecos. Es un manual con el objetivo un poco de comparar las técnicas constructivas de uno y de otro lado del Mediterráneo, considerando que en los últimos 2500 años ha habido 2000 años de gobierno común, y se nota también, porque al fin los materiales son los mismos. Este es un manual que nos costó como 15 años de trabajo del Centro Histórico de Valencia, donde se ha estudiado pues, todos los detalles de la arquitectura tradicional urbana, digamos anónima, si queréis, no un vernáculo rural, sino más bien un vernáculo urbano. No hablamos de monumentos, hablamos de las casas normales, donde hay cronotipologías de elementos diferentes, desde forjados, fachadas, portales, portones, persianas, o sea, hasta 50 elementos, como podéis imaginar, y dentro de lo posible desde el año 1238, cuando entra el rey en Jaume en Valencia, hasta 1940, que es cuando detectamos ese cambio tecnológico de una manera más fuerte, ¿no? Bien, también otra reflexión, también relacionada con el tema de la falta de oficios tradicionales y por lo tanto la entrada de los nuevos materiales. Tuvimos también la suerte que el Ministerio de Cultura, a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España,
nos encargó un trabajo que también fue bastante agotador, de saber cuál era la situación actual de los oficios tradicionales en España. Aparte, pues unos mapas de las técnicas tradicionales, de los materiales, dónde podemos todavía encontrar los materiales tratados de forma tradicional, pues nos llevó a hacer un trabajo de levantamiento de los oficios que todavía trabajan de forma tradicional. Si yo quiero, por ejemplo, un carpintero que trabaje de forma tradicional, ¿dónde lo encuentro? Alguien que me trabaje la cal, el yeso, la cerámica, pero de forma tradicional, con todos los procedimientos tradicionales. ¿Dónde lo encuentro? Eso es para dar un poco respuesta a lo que teníamos antes, ¿no? La típica objeción que te hacen cuando dicen, no, tienes que restaurar de esa forma. Sí, pero ¿y quién me lo hace? Bueno, ¿quién me lo hace? Hay más personas de lo que parece que saben hacerlo. El problema es que muchas de esas personas no lo están haciendo porque el trabajo industrial pues hace que cuando se hace una intervención se utilice otro tipo de materiales y otro tipo de técnicas y por lo tanto no haya demanda. Pero claro, la demanda y la oferta pues se retroalimenta. Si nosotros conseguimos que alguien lo pida, alguien lo hace, y si hay alguien que lo hace, pues alguien lo pide y tenemos que hacer que esa rueda funcione, ¿no? Evidentemente, en ese levantamiento no están todas las personas que saben hacer esto, hay muchísimas más, pero es muy difícil llegar a ellas. Uno de los problemas que nos encontramos es que la mayoría de ellos no tienen página web, no tienen teléfono móvil, ni siquiera tienen ningún interés de hacerse publicidad, porque muchos de ellos, cuando llegábamos a ellos, nos decían, ¿y eso para qué? Si todo el mundo sabe dónde estoy. Hombre, todo el mundo de tu calle o todo el mundo de tu pueblo, ¿no? Pero si alguien te tiene que buscar del pueblo de al lado, quizá no lo sepa. Y bueno, pues es complicado también, porque es como un poco otro mundo, ¿no? Pero bueno, fue bastante interesante, fue muy interesante el trabajo, aunque agotador. Tenemos más o menos unas 1190 entradas, documentamos todos esos procesos, ¿vale? Con fotografías, con vídeos y demás. Todo este trabajo también está colgado de la página web del Instituto de Patrimonio Cultural de España, y enlazando con eso, uno de los problemas que tenemos importantes es fomentar lo que es la formación y la educación. Y el tema de la educación es también una educación en la sociedad, porque si no fomentamos que la propia sociedad pida ese tipo de técnicas, pues no funciona la rueda. Y de allí nace también un poco toda una actividad que está ligada pues, a la Cátedra UNESCO de Arquitectura y Tierra, Cultura Constructiva y Desarrollo Sostenible, de los que nosotros somos los representantes en España, pero que trabaja a nivel internacional. Bueno, esta cátedra un poco que defiende las técnicas vernáculas, se llama un poco arquitectura de tierra, pero es todas las técnicas vernáculas, pues desde la Politécnica de Valencia, donde trabajamos, organizamos una vez al mes una conferencia que luego además se cuelga en YouTube. No hay nada como no tener medios en esta vida, porque no tenemos ningún medio. Eso es la cátedra UNESCO, suena muy bien, pero no hay dinero. Pero bueno, eso también te da la honestidad de decir, no tengo dinero. Entonces ya por eso supongo que el Pisuerga pasa por Valladolid y mucha gente, mira, en junio del año pasado tuvimos un premio Nobel dando una conferencia, o sea, creo que al final, wow, hasta mola más no tener dinero, porque parece que atrae más, ¿no? Pero bueno, es así, es que no... Y sobre todo tiene mucha difusión. Nosotros colgamos en la página de Facebook, que luego veréis, pues las conferencias, y de repente ves en 2 días pues 3.000 visitas, ¿no? Ha habido hasta 60.000 visitas en una semana en algunas cosas, ¿no? Y hemos hecho también, hacemos talleres de técnicas tradicionales con estudiantes, pero también con propietarios, con albañiles que se quieren ir allí a reciclar, con maestros de obra, con hasta gente de 70 y pico años, es decir, que al final cómo aprender o reaprender estas técnicas tradicionales. A los estudiantes les encanta porque están acostumbrados a estudiar sobre el papel o sobre el ordenador, y de repente encuentran ese gusto de trabajar con las manos, y hay mucha gente que se apunta. Sí, no os preocupéis. Bien, aquí tenéis pues varios ensayos, digamos, de técnicas tradicionales. Eso también lo hemos llevado a guarderías infantiles, no sé cuántas veces hemos hecho talleres, pero que va por la 20ª de talleres
con niños pequeños desde 1 año a lo mejor hasta 5 y enseñarles a trabajar la tierra. ¿Por qué? Porque se van sensibilizando, hay que empezar desde esas edades, hay que empezar a que vean la agricultura tradicional como algo normal. Entonces, bueno, aparte que estos son muy agradables, estos talleres. Hemos creado también una guía de sensibilización de estas técnicas de tierra que se llama TapTap, está en la web, la podéis descargar, y entonces tenemos pues, actividades para niños de diversas edades para ir tocando texturas, conociendo la arquitectura tradicional de tierra, ayudando a construir cosas. Esto lo hemos experimentado con un grupo gigantesco en la Escuela de Estilo de la Politécnica de Valencia también. Bien, de esa idea también luego surgió una propuesta de una maleta educativa de sensibilización a la arquitectura tradicional, también apoyada en el Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, en el Plan de Educación Patrimonial, donde también se diseñaron pues, una serie de actividades que se pueden hacer en los colegios o en grupos de acercamiento a la arquitectura tradicional. Un poco siempre con la idea que los niños son la sociedad del mañana, y si empezamos por allí, a lo mejor dentro de 30 años tendremos algo mejor de lo que tenemos ahora, aunque hay que tener paciencia, pero trabajando se puede llegar. Bueno, más actividades de los niños y demás. Otro tema también es garantizar la disponibilidad rápidamente. De allí viene pues, ese trabajo que os he enseñado antes, de ese levantamiento de la situación de los oficios a nivel nacional, y luego pues, INBAU, que es una asociación de arquitectura tradicional a nivel internacional, pero que empieza en Reino Unido, financió esta página web, que la tenéis disponible, que es Red de Maestros, donde pues, se introdujeron pues, fichas para cada uno de esos maestros de técnicas tradicionales, que se pueden hacer una búsqueda por técnica que necesitamos, por provincia, por región, según donde estamos. Y dice, estoy en Valencia, necesito un carpintero tradicional, pongo y me salen los nombres de aquellos que además están comprobados, ¿vale? Que tienen una cierta garantía que están haciendo el trabajo como se tiene que hacer. Los libritos también relacionados, que son descargables todos con las varias técnicas tradicionales y los maestros que trabajan a nivel español. Esto es todo libre en la web. Estas son algunas imágenes de esos libritos que paso rápidamente. Y llegamos a una última reflexión, que es el tema del turismo de masa y las consecuencias que tiene. Bueno, pues por acabar, enseñaros una experiencia que también desarrollamos para el Ministerio de compatibilizar cómo se puede o si se puede compatibilizar el turismo con el mantenimiento de la arquitectura vernácula. Para eso se cogió como experiencia piloto la isla de Formentera por su tamaño y digamos, por su fragilidad también. Y entonces este estudio pues, estudió digamos, lo que es la arquitectura de Formentera, que parece muy uniforme, pero luego también tiene sus zonas muy características, ¿no? Digamos, con sus paisajes también muy característicos, a pesar de ser una isla de reducido tamaño, salinas, etcétera, y también con su interés cultural, con sus excavaciones arqueológicas o las salinas o algo así, que en parte, por lo menos en parte, yo diría que en gran parte, pero voy a decir solo en parte, pasa desapercibido para muchos turistas, ¿no? La arquitectura tradicional, tal como está ahora y cómo se está restaurando, estudiando también pues, estos elementos tan característicos de allí, la extracción de los materiales locales, ¿no? Los muros de piedra en seco, incluso en la isla de Formentera, encontrar que hay 5 tipos de muros de piedra en seco diferentes según la zona es fascinante, porque dices, si solo en la isla de Formentera encuentro 5, no sé qué es lo que no habrá en otros sitios, ¿no? Y luego, cómo ha crecido la población pues, en los últimos 200 años, digamos, yo creo que es el único lugar de la Tierra que ha aumentado por 10, digamos, o sea, incluso está aumentando actualmente, ¿no? Y cómo al final pues, la propia parcela histórica, digamos, con su acceso y su casament, ¿no? Pues al final, y los terrenos y el bosque al final se va sobreexplotando, se van saliendo, entonces se va cambiando un poco la estructura del parcelario, cómo se va tergiversando esto, encontrando al final también casas pseudo vernáculas con ese problema, o incluso que imitan torres medievales, ¿no? O la irrupción de materiales completamente exógenos, que también es un daño, o esto que es Photoshop también, pero que es una llamada de atención. Esta es la situación actual, ¿no?
Esto es lo que puede pasar si seguimos indolentemente dejando construir una aquí, otra allá, y total es una casa más, total es una casa más, no pasa nada, una casa más, una casa más, una casa más, y al final tenemos la Gran Vía de Formentera, ¿no? Es decir, que al final, ojo con estas cosas, porque al final se llega aquí sin sentir, o sea, por eso hay que saber un poco dónde nos estamos metiendo, porque es un píxel, pero al final muchos píxeles hacen todo una fotografía completamente nueva, ¿no? Y el manual también, bueno, desde luego parte del trabajo hecho en el catálogo, es un catálogo estupendo, y luego de todos los problemas que hemos detectado allí y de sistemas de restauración de esa arquitectura vernácula compatibles con su materialidad, con su funcionamiento. Bueno, sí, lo que pasa es que no diría. Bien, pues esto es simplemente la referencia de la página web donde podéis encontrar todos los trabajos hechos por el Ministerio, lo de los oficios tradicionales, el manual nacional, este de Formentera, la maleta educativa, pues todo está colgado en la misma página web, con lo cual es bastante fácil de encontrar. Este es el de Formentera, pero bueno, a partir de esa página podéis llegar. Esta es nuestra página web, donde también tenéis un montón de documentos colgados, los libros, las guías, documentos varios, pues si tenéis interés. Y esto toda nuestra referencia, para que nos tengáis ya escuchadísimos, con lo cual ya cualquier cosa que necesitéis o que queráis, pues nos podéis contactar y os agradecemos muchísimo la atención. Y nada más, gracias.